Hasta ahora, cuando he hecho videos de Afganistán, tiendo a caer en el juego, quizás inconscientemente, de presentar este tema como una especie de enfrentamiento entre el bien y el mal. Y a lo mejor eso se deba a que muchas veces lo que queremos es escuchar no la historia, sino historias, cuentos. El gran problema de ese paradigma es que divide la historia en buenos y malos. Es que olvida que la realidad muchas veces no es exactamente una lucha entre el bien y el mal, sino entre grupos que sencillamente defienden sus intereses. Toda esta introducción es para hablar de un actor ambiguo, que a la vez es el principal amigo y enemigo de los talibanes, del que se sabe poco en la práctica, pero que hablar de él se hace ineludible. Llegó la hora de hablar del Estado Islámico del Khorasan, o ISIS-K por su sigla en inglés, promocionado por estos días como el grupo al que hasta los talibanes le temen, entre comillas. Primero hablemos de lo que es el Estado Islámico. Ha tenido varios nombres durante su historia, pero acá nos referiremos a él como ISIS, una sigla que en español significa Estado Islámico de Irak y Siria, por un tema de ahorro de tiempo y espacio. Eso sí, de todos los nombres que tiene, hay uno que es completamente incorrecto y es el de Daesh, que es un sobrenombre despectivo hacia el grupo. Bueno, pero seguramente se acordarán del ISIS por la guerra en Siria y por los atentados en Europa hace algunos años. Es un grupo yihadista fundado en 1999 como un grupo unido a la red Al-Qaeda. Recordemos lo que es Al-Qaeda, es una red de redes fundada por el millonario saudí Osama Bin Laden, quien le ofrecía dinero a cualquier grupo en cualquier parte del mundo que compartiera su visión de lo que debía ser el Islam. De hecho, Al-Qaeda en español significa la base, pero no en el sentido de fundamento, de convicción, todo lo contrario. Literalmente Al-Qaeda significa la base de datos. Así, no es un intento de chiste. Al-Qaeda partió siendo lo que hoy sería una base de datos hecha en Excel, de grupos que Bin Laden consideraba afines a su ideología. Por lo tanto, es un error hablar de milicias de Al-Qaeda. Lo correcto sería decir milicias pertenecientes al registro de Al-Qaeda, que es un registro propiamente tal. El registro las financia, pero no es una milicia en sí mismo. Pues bien, tanto los talibanes como el ISIS partieron siendo incluidos en este registro o base de datos. Son sunitas y son de escuelas islámicas de jurisprudencia muy similares, aunque no idénticas. Dicho esto, cabe preguntarse, entonces, ¿qué los diferencia? Ok, los talibanes son en simple un grupo formado en Pakistán o por Pakistán de etnia Pashtun, que puede tener colaboradores de otras etnias, pero es una milicia étnica, planificada para frenar el nacionalismo pashtun, que en los años 70 estaba poniendo en peligro la integridad territorial de Pakistán, con su ambición de crear un estado pashtun que cubriera partes tanto de Afganistán como de Pakistán. Y como en esta región las dos principales fuerzas políticas son el nacionalismo y el islamismo, Pakistán comenzó a fomentar a partir de los años 70 el islamismo en Afganistán, sobre todo entre la etnia Pashtun, que era la que le daba problemas. De ese proceso salieron los mujahidines, que combatieron a los soviéticos en los años 80, y cuando resultó que los mujahidines no eran enteramente confiables para controlar a los pashtunes, que era el objetivo de Pakistán, estos terminaron creando una milicia pashtun que no fuera nacionalista, sino islamista y fuerte, los talibanes. El resultado de todo eso es que los intereses de los talibanes se limitan a Afganistán, siendo su objetivo que Afganistán sea la sociedad islámica perfecta. No hay pashtunes, no hay taíkos, no hay hazaras. Todos deben ser musulmanes sunitas de la línea salafista. En cambio, el Estado Islámico, tal como su nombre lo indica, quiere otra cosa, que analizaremos ahora con más detalle. Hasta 1918, el Islam sunita fue guiado espiritualmente por un califa. Para explicarlo de manera muy simplista, no es exactamente lo mismo, pero para simplificar, el califa en el Islam sunita era como el Papa en la Iglesia Católica. Para 1918, el califato estaba en manos del Imperio Otomano, que
que pierde la Primera Guerra Mundial y se disuelve. En su reemplazo, el legendario Mustafa Kemal Atatürk termina definitivamente con el imperio y funda la actual República de Turquía. Y en 1923 termina con la institución del califato. Literalmente fue como si un presidente italiano tomara el Vaticano y aboliera el papado. Desde que los turcos se desentendieron del califato, el Islam quedó huérfano de una autoridad centralizada. Y la idea de restaurar dicho califato, el centro de lo que ellos llaman la Umma o comunidad musulmana perfecta, ha estado siempre presente. Es la idea central del islamismo, que es el Islam llevado a la esfera política, siendo su primer representante el movimiento de la Hermandad Musulmana, fundado en Egipto por Sayyid Qutb, quien planteó la idea de que la yihad o guerra santa era tanto interior, es decir, guerra contra uno mismo, como exterior, es decir, contra los enemigos del Islam. Con el tiempo la hermandad musulmana se ha ido suavizando en algunos países en donde existe, pero el legado de Qutb quedó, tanto así que a grupos como el Estado Islámico se los define como qutbistas. Y bueno, el Estado Islámico va a ser uno de estos grupos que pretende restaurar el califato, es decir, su ambición es global y no se limita a un solo país, es decir, ni siquiera se limita al mundo islámico propiamente tal, sino al mundo entero transformado en esa umma, es decir, esta sociedad islámica perfecta gobernada por un califa. El ISIS comenzó a hacerse conocido tras la invasión norteamericana a Irak. El lado más bestial de la resistencia iraquí vino de parte de ellos. Si algunos se acuerdan de esos videos de decapitaciones de norteamericanos en la primera década de los 2000, bueno, fueron hechas por el ISIS. Aquí viene la primera sorpresa, ya que a Al-Qaeda jamás le gustaron esos videos que publicaba el ISIS. Sus líderes criticaban directamente las decapitaciones y en la práctica jamás les gustó el grupo porque lo encontraban demasiado radical incluso para sus estándares y terminaron siendo expulsados por ende del registro de la base de datos. Y ese fue el comienzo de la reconciliación entre los talibanes, Al-Qaeda y Estados Unidos, y el comienzo de la lucha contra un enemigo común que el mundo no conoció bien hasta la década siguiente, cuando comienza la guerra civil en Siria. Para cuando estalla ese conflicto, el grupo liderado por Abu Bakr al-Baghdadi, proclamado califa del mundo islámico, Al-Qaeda se encontraba seriamente debilitada tras los ataques estadounidenses a sus milicias y el congelamiento de las cuentas de quienes financian este registro y cuya principal arma es el dinero. El ISIS entonces se beneficia de dos situaciones paralelas. En Siria, en donde el gobierno de los al-Assad llevaba décadas de sistemática opresión contra la mayoría sunita, una vez que estalla la rebelión contra el gobierno, este libera de las prisiones a los islamistas más radicales para que se unan al Estado Islámico, y así islamizar a una oposición que hasta ese momento se mostraba secular y más o menos democrática. Y en Irak se benefician de las características de Estado fallido que presenta el país, en donde comienzan a controlar de facto varias zonas, aprovechando la debilidad del ejército iraquí. Ojo, no solo en Afganistán Estados Unidos falló en preparar un ejército nacional competente. El ejército iraquí, entrenado por los americanos, fue en la práctica arrasado por el Estado Islámico en 2014. Y más humillantemente y más rápido que el ejército afgano con los talibanes. Al igual que el ejército y la oposición siria ese año. Durante ese año, el ISIS llega a controlar un verdadero estado en amplias zonas de ambos países y a organizar desde ahí atentados terroristas en Europa. Cabe recalcar que desde 2003 el ISIS se vio fuertemente reforzado por los remanentes del derrotado ejército iraquí de Saddam Hussein, que llegaron con armas y experiencia. Es en este punto, 2014, en donde Estados Unidos, metido en Irak y en la guerra civil de Siria, no tiene otra alternativa más que pactar con los talibanes y Al-Qaeda, ya que ellos conocen al ISIS. Y la prioridad ahora es combatir a este grupo que de la noche a la mañana se hizo tan poderoso que creó un estado por sí mismo. No hay tropas que desperdiciar. Hay un acuerdo para comenzar a retirar tropas de Afganistán a cambio de que los talibanes combatan a la filial del ISIS en ese país, iniciándose la guerra entre talibanes y el ISIS-K.
para mandarlas a pelear contra el cada vez más poderoso ISIS. El poder que llegó a tener el ISIS fue tremendo. De hecho, arrasaron con la población cristiana en Irak y Siria. El grupo además organizaba atentado tras atentado en Europa y los países europeos sencillamente eran incapaces de detenerlo. Finalmente Rusia e Irán, con ayuda de milicias kurdas, fueron quienes intervinieron y derrotaron al ISIS en Irak y Siria. Muchos dieron por acabado tanto al ISIS como a la guerra civil siria una vez que este fue derrotado en Siria e Irak entre 2017 y 2018. Pero entonces el grupo volvió su mirada hacia Afganistán, al que ellos, que recordemos son un Estado Islámico, llaman la provincia del Khorasan. Para ellos no es un país, es una provincia dentro de su proyecto de Estado. Aliados con la red Haqqani, otra red, otra base de datos, otro registro, van a establecer lazos con los talibanes colaborando en la ofensiva final de 2021, aunque ambos con objetivos distintos y sabiendo que iban a pelear más tarde entre ellos. Y es el ISIS-K, la filial afgana del grupo. Es la razón por la cual la comunidad internacional apoya a los talibanes, ya que los ven como el único grupo afgano capaz de mantenerlos a raya, mientras que el débil gobierno anterior era una garantía de que el grupo volviera a establecer un nuevo protoestado. Esto es como el atentado a una mezquita chiita. Este fin de semana parecen decir otra cosa, pero lo cierto es que talibanes y americanos hace rato que están trabajando juntos contra el ISIS-K, lo digan o no. Cada vez más leemos en la prensa titulares como talibanes asestan golpe al ISIS-K en X provincia. Una operación para dejar a los talibanes como los buenos de la película podría estar en curso. Para terminar dejo un aviso, voy a hacer un blog a partir del próximo video, espero ir dejando las fuentes de los videos que haga en ese blog y en lo posible traducidas al español para que todos puedan verlas y armarse su propio juicio. Además de también aprovecharlo para hablar de otras cosas que el tiempo no da para poder hablarlas en este formato. Así que eso, saludos a todos. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.